Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Buenos días con todos, sean bienvenidos una vez más a esta nueva transmisión, a esta nueva enseñanza de los días domingos, haciéndoles llegar como siempre un cordial saludo de parte de los ministerios Neshama de aquí de la ciudad de Quito y también de la ciudad de Tulcán, indicándoles que siempre están presentes en nuestras oraciones, agradeciendo también a todas las personas que se conectan todos los domingos a estas horas y también a aquellas que tal vez ven en diferido. Otro día, en otro tiempo, en otro día, en otro horario. También les agradecemos porque siempre nos hacen llegar a sus hogares con la palabra de Dios y sabemos que el Señor está haciendo cosas grandes, especialmente con aquellos que se mantienen firmes a su palabra a pesar de las circunstancias, a pesar de tener muchas pruebas a nuestro alrededor, ¿no? A pesar de estar viviendo lo que estamos viviendo, nuestro corazón siempre se mantiene firme, creyendo en que el Señor va a hacer su obra en cada uno de nosotros, aun cuando, como saben decir por ahí, ¿no?, las cosas se vean negras. Pero bueno, siempre entendiendo de que el Señor nos hace recuerdo en este domingo, en este año, de que nos ha enviado este hermoso mandamiento, ¿no?, de que nos pide que simplemente seamos fuertes y valientes, que no nos desanimemos, que no tengamos miedo a lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque el Señor nos promete que Él es nuestro Dios. Justamente antes de empezar estábamos meditando un poquito con las personas que estaban antes también aquí. Decíamos que aun cuando muchas veces nos sentimos débiles y aun cuando sabemos que nuestros enemigos están queriendo atacarnos, nuestra confianza y nuestra seguridad está en Él. Él es nuestra roca, Él es nuestra torre fuerte, ¿verdad? Y Él nos va a ayudar y no nos va a desamparar, dice, donde quiera que nosotros vayamos, ¿sí? Así que con esta promesa espectacular que el Señor nos ha dado en este año, empezamos nuestra enseñanza el día de hoy. Y para las personas que les gusta anotar, tenemos esta imagencita, ¿no? ¿Cuánto les gustan los caballitos? Esa imagen, ¿no? A propósito de los tiempos en que estamos viviendo en este momento, ¿no es cierto? Por ahí en esta semana también habíamos conversado con alguien respecto a cuál era el sentir de nuestro corazón como líderes por lo que está ocurriendo allá en Ucrania, ¿no?, con Rusia, la guerra, ¿no?, el problema que está sucediendo allá. Y si bien es cierto, la palabra de Dios, hemos dicho, hemos hablado acerca de los últimos tiempos, ¿no es cierto? Es importante también, tomando relación con lo que se está viviendo en este momento, ¿no? En la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, habla muy bien acerca de todo lo que ocurre alrededor de nosotros. Y meditando un poquito, ¿no? Siempre es importante ir, lógicamente, aprendiendo con la guía del Espíritu Santo lo que el Apocalipsis nos quiere decir en estos tiempos. Así que el día de hoy vamos a tener esta enseñanza y le hemos titulado, ¿no?, o sea, el peligro de los tiempos en que estamos viviendo. De cierta manera vamos a hablar un poquito acerca de los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Cuántos han leído el Apocalipsis y cuántos han meditado en esta palabra y han escuchado acerca de los 4 jinetes del Apocalipsis? ¿Han escuchado? Sí. Han escuchado, pero han meditado, han profundizado en qué se trata, ¿no es cierto? Y son temas bastante interesantes, ¿no? Y justamente es lo que se ha buscado en esta semana como para poder entender un poquito más los tiempos que estamos viviendo. Cada vez que nosotros escuchamos rumores de guerras, las cosas que pasan a nuestro alrededor, creo yo que nuestro corazón se desanima. Porque ¿a quién de ustedes les parece bien una noticia como que la gente se está matando? Esos países están, pero dándose como chutas, o sea, verdaderos enemigos donde gente muere, gente inocente, niños.
mujeres embarazadas. Yo digo niños pequeñitos que de cierta manera son completamente inocentes, no tienen pecado todavía en su corazón, ¿no? Y mueren, ¿no? Y uno dice, eso para mí es algo absurdo, porque un Dios de misericordia, y siempre nos hacemos esa pregunta, porque un Dios de amor permite estas cosas, ¿no es cierto? Y uno dice, oremos, y está bien que el pueblo de Dios se levante a orar por estas guerras que se dan, para que el Señor tenga misericordia de lo que está ocurriendo. Pero entrando al tema, ¿no? Y para entender un poquito más por qué estamos viviendo este tipo de circunstancias en el mundo, vamos a estudiar un poquito acerca de los 4 jinetes del Apocalipsis. Entonces mi pregunta, ¿no? Es, ¿han escuchado sobre los 4 jinetes? Ustedes dicen sí. ¿Quiénes son estos jinetes? No sé si alguien me puede dar rapidito, a ver. Se le viene, dicen, para mí creo que hemos hablado de que este representa tal, el otro jinete representa, ¿no? No he podido tal vez diferenciar quiénes son o cuál es el propósito de los jinetes del Apocalipsis. ¿O qué tiene que ver estos jinetes con el regreso de nuestro Señor Jesucristo? Pues el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de este tema, ¿sí? Entonces, para los que les gusta anotar, vamos con el primero. Tenemos ahí una imagen y es interesante esto. Y vamos a hablar bien claro, ¿no? El día de hoy, porque ¿se acuerdan que cuando también vimos acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo y cuando se toma el libro del Apocalipsis hay que ser de cierta manera súper sensibles a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, porque muchas veces se puede tergiversar las cosas, ¿sí? Vamos a ir a la palabra de Dios, ¿no? Y tenemos ahí el jinete del caballo blanco. No sé, ¿qué se le viene a su espíritu en este momento, en su corazón, o a quién representaría este caballo? ¿No es cierto? No sé qué es lo que el Señor le pone en su corazón en este momento. Entonces decimos, el jinete del caballo blanco. Y vamos a ir al libro del Apocalipsis, capítulo 6, versículo 2. Dice, lógicamente Juan hablando, ¿no? En su visión que el Espíritu Santo le mostraba. Dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Algunos dicen que el jinete del caballo blanco, que aquí se habla en Apocalipsis 6.2, representa a Jesucristo. ¿Ya? Y si bien es cierto, dentro del contexto de todo lo que podemos leer en el capítulo 6, ¿no? Y de todo el libro del Apocalipsis, se puede entender que esto a primera vista parezca razonable. Pero si ya nos vamos profundizando, y como les había dicho, ¿se acuerdan? Y yo sé que se van a acordar. ¿Cómo hay que tratar de leer el libro del Apocalipsis? ¿Cómo era? Meditando y... ¿recuerdan? Como habíamos dicho, que Juan decía, en el espíritu y por poco de rodillas y llorando, ¿no? Porque a veces eso se puede tergiversar. Dentro del contexto, como decía, eso es razonable y se entiende de qué puede ser. Pero como se había dicho un tiempo atrás, ¿no? En una enseñanza que ya se vio hace un mes, me parece. Escúcheme bien, la interpretación de la palabra de Dios, quiero que me entienda bien, está sujeta a quien la estudia. ¿Quién es el que la está estudiando? ¿Quién es el que está extrayendo esa revelación? ¿No es cierto? Y mi recomendación, antes de empezar, ojo, lo que les estoy diciendo, mi recomendación es que siempre pida guía y revelación al Espíritu Santo para que pueda recibir lo que Él les quiere decir. ¿Me entienden bien hasta el momento? Lo que quiero decir es que lo que le voy a transmitir es una revelación de lo que yo he intentado extraer de la palabra, ¿no es cierto? Y para que usted quede completamente segura, yo siempre me voy a ir así, le voy a motivar, vaya usted mismo y pida en oración que se le revele. Porque van a decir, no, este ya dijo esto y eso es lo que dice y eso es lo que manda. Yo lo dejo abierto, no le quiero decir que no estoy seguro de lo que Dios me dijo. Yo estoy seguro de lo que el Señor me dijo. Pero usted vaya y pida revelación al Espíritu Santo. Entonces, volviendo al tema, antes de empezar volviendo al tema. Creo que es más seguro relacionar el jinete del caballo blanco, ¿no es cierto? Y la persona que se viene a representar en este caballo es el anticristo. Si usted lee el contexto del Apocalipsis.
¿Por qué? Porque el anticristo es aquel que va a venir a conquistar mediante el engaño, pero no va a venir a engañarlo directamente y de frente, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se va a presentar el anticristo? Como un ser de luz. El anticristo va a venir a buscar la paz. ¿Quién busca la paz? Dice, chuta, alguien, o sea, ¿cómo va a venir el enemigo, en otras palabras, el anticristo, a buscar la paz en medio del mundo, cuando él más bien entendemos, entre comillas, por medio de la Biblia, de que el enemigo ha venido a matar, a robar y a destruir, dice, ¿no es cierto? Pero esta es la dinámica de la influencia que tiene el anticristo aquí en la tierra. Él se viste de blanco y es tenaz porque dice, le fue dada una corona, ¿no es cierto? Dice, y salió venciendo. Y para vencer, ¿no es cierto? Cuando el anticristo pretende salirse con la suya, escúcheme bien, no quiero que se me vaya a confundir, ahorita estamos predicando en el Espíritu, yo sé que el Espíritu Santo va a revelar en su corazón. Cuando el anticristo pretende salirse con la suya, viene y te dice, tienes que amar a todo el mundo, independientemente de sus creencias, independientemente de sus comportamientos, independientemente de su calidad moral, y tienes que dejar hacer lo que ellos quieran hacer. Lo importante es amarlos entre todos. Esto lo habíamos visto un poquito, ¿no? Complementando con lo que, por decirlo así, con lo que habíamos visto el día martes en la intercesión, ¿no? Y estábamos haciendo una pregunta que les voy a hacer a ustedes para que se la lleven y mediten en casa. ¿La iglesia es inclusiva o exclusiva? Espiritualmente hablando, me gustaría que lo contesten, ¿no? O sea, allá en sus casas meditando. La iglesia, como tal, ¿no? Hago esa pregunta ahora abierta a todos. La iglesia es o debe, ¿no? Nos decían, ¿debe ser inclusiva o exclusiva al ser humano? ¿Usted qué cree? Y bueno, meditamos en eso, pero no es el meollo del asunto contestar esa pregunta el día de hoy, sino centrarnos en lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, no se olvide, llévese algo el día de hoy, que cuando el anticristo quiere salirse con la suya, él dice, tienes que amar a todo el mundo. En otras palabras, estaría diciendo, todo el mundo, independientemente de las creencias. No importa. Pero por ahí hablaba alguien, decía, aquí en la palabra de Dios me dice que tales personas no heredarán el reino de los cielos, ¿no? Entonces es algo contradictorio, ¿no es cierto? Cuando tú estás ocupado queriendo amar a todo el mundo, por ahí una vez escuché un dicho, ¿no? Te roban hasta la camiseta. Mientras estás ocupado amando a alguien, en otras partes conquistan y dirigen el mundo. Siempre que alguien defiende la necesidad de una coexistencia con alguien más, independientemente de la manera de creer, ¿no es cierto?, o de actuar, ponte en guardia, ¿no? O intentan dominarte para tomar el control de tu vida, ¿no es cierto? O intentan que tu mente se llegue a liberar, entre comillas, ¿no? Y que para todos exista unidad, hermandad, amor para todo el mundo, amor y amor y amor. Y la pregunta es, Dios es amor, ¿no es cierto? Pero ¿por qué nos olvidamos siempre de esa coma? Como decía hoy en la mañana el Pedro. Y hay una canción que me dice, Dios es amor, por supuesto, pero también ¿qué? ¿Y dónde se queda esa característica de Dios? O sea, la dejamos a un lado. Dios también es justo, ¿no es cierto? Porque si Dios fuera amor, por eso vienen las preguntas que no se contestan hasta el día de hoy, ¿no? Porque si Dios es todo amor, ¿por qué entonces, o sea, para qué vivir bajo las leyes y los estatutos del Señor? Si todos a la final, cuando muramos, si Dios es amor, debería llevarnos al cielo. Porque ¿cómo es posible que un Dios de amor mande a la gente al infierno? A estar viviendo eternamente condenados en el lago eterno, como lo dice la palabra. Entonces, esas son las preguntas que siempre nos han venido a chocar la cabeza y decimos, no entendemos eso, ese raciocinio, o sea, no lo captamos en nuestra mente, en lo racional.
Otros tratan de decir, el amor significa de que un hombre vino en Navidad, ¿no es cierto?, a este mundo a morir por el ser humano, entre campanitas, felicidad, fiestas, alegrías, y amémonos todos. Y esa es la manera de vivir que se debe tener. Y aquí es cuando confundimos las cosas, ¿no? Dios ama, y eso ya lo sabemos, ustedes ya saben el dicho. Dios ama a su creación, ama al ser humano, pero sí aborrece el Señor algo. ¿Qué es? El pecado, la conducta del ser humano. Y lastimosamente la conducta del ser humano está ligada al hombre, pues. Entonces, como siempre yo les he dicho, Dios no manda a nadie al infierno, a nadie. Uno mismo se condena y elige el camino que quiere llegar, a donde quiere llegar. Lastimosamente, el anticristo se viste de blanco y la palabra dice que a él en un cierto tiempo se le va a dar la potestad de coronarle, porque todo el mundo lo va a ovacionar. La palabra de Dios dice que todo el mundo va a decir que Él es el salvador de lo que está ocurriendo. Él va a traer paz a esta circunstancia, ¿no es cierto? Y va a salir venciendo, o sea, Él se va a salir con las suyas, ¿no es cierto? Lastimosamente, mientras muchos estamos ocupados, ¿no es cierto?, tratando de decir ámense los unos a los otros, aunque es un mandamiento de Jesús, yo creo que me entiendan bien, y amando a todo el mundo, otros están enseñando a tus jóvenes en las escuelas, en los colegios, de que Moisés no escribió el Pentateuco, de que Dios no creó los cielos y la tierra, de que no existió Adán y Eva, que eso de que hubo la caída del ser humano es solo puros cuentos, ¿no? Que Moisés no condujo a Israel al otro lado del mar Rojo, porque eso es físicamente imposible que ocurra, como yo les decía también hace tiempo atrás. Hasta científicamente dicen que es imposible que por la laringe de un animal como es el asno o la burra se pueda pronunciar palabras. Entonces, que esos simplemente son cuentos que se han establecido ahí en la palabra de Dios, y eso lo enseñan en las escuelas. Y mientras otros dicen, ámense los unos a los otros, ¿no? Dicen que la historia de Jonás y el gran pez es un mito, ¿no? Porque como un humano puede vivir 3 días dentro de la boca de un pez, de la ballenita, ¿no? Ni siquiera es ballena. Y que inclusive Cristo, si bien es cierto, fue un profeta, un gran hombre que caminó aquí en este mundo, que él nunca resucitó. Yo he escuchado casos de eso, entre los muertos. Y que es imposible, porque es imposible, que haya nacido de una mujer virgen. Porque en lo natural, para que exista fecundación, tiene que haber el espermatozoide y el óvulo. Y que es imposible que haya nacido de una virgen. Todas esas cosas se dan, pues, para lo natural, pues, para lo razonable. Y que simplemente era un gran profeta más. Y podrías decir que esto huele a blasfemia, ¿no es cierto? Y es que lo es. Pero para nuestro razonamiento a veces sí nos choca con nuestra manera de pensar. Pero a veces se entiende más como que mejor ama nomás, ¿no? Ama, que se amen los unos a los otros, sin importar lo que el otro haga. Ama a la persona, pero corrige las conductas. Nunca dejes de amar, nunca dejes de darle la oportunidad a la otra persona, pero corrige la conducta. Porque una cosa es amar y otra cosa es dejar que siga con las conductas que tiene. Cuando Jesús liberó a la mujer que iba a ser apedreada, la mujer tenía pecado en su vida. Por eso todo el mundo le conocía. Y él, como dicen por ahí, era el único que podía condenarla porque era Dios. Es Dios, ¿no es cierto? Pero ¿qué le dijo? ¿Cuáles son las palabras que le dijo la mujer? Mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ahora vete y... No le dijo, ahora vete, ¿no? Ya te amo mucho, anda nomás. Sigue nomás haciendo las cosas. Esa es la diferencia.
Ahora, piensa, Dios no te va a condenar nunca por lo que tú has hecho. Si es que realmente hay un verdadero arrepentimiento y cambio. Pero esta va a ser la señal distintiva del anticristo, escúcheme bien. ¿No es cierto? En donde ama a todo el mundo, sin importar lo que haga. Y no le digas nada, ¿no? Porque pues puedes resentir en su conducta. Con que le ames basta, suficiente. Ámale, por supuesto. Pero cuando hay que corregir la conducta para que la persona cambie de lo que en verdad está haciendo mal, pues tienes que corregir. Ahora ya soy papá, ¿no es cierto? Y mi hija, bueno, todavía es bebita. Pues sí me da ganas de darle. No, le digo, ha de ir creciendo, ¿no? Pero, ¿qué mamá, ¿no es cierto?, de los que están aquí, cuando su hijo se ha equivocado, no le ha corregido porque le ama? Pues. Entonces, lo mismo es acá con el Señor. O cuántos le dicen, no, yo te amo mucho, mejor no te digo. Y, o sea, sé que estás haciendo mal, pero no te digo nada porque te amo. ¿Será eso, amor? No. Pero el anticristo viene a, no sé si el anticristo viene a confundir este precepto que tenemos en la cabecita. Él te va a decir, ámale, déjalo más, ama. Por eso también el lema de esta iglesia, que era hereje, salvos siempre salvos, ¿no? 666. O sea, peca nomás que el Señor te va a amar. Y tenían parte de verdad, pues. O sea, el Señor te va a seguir amando, así seas el peor pecador del mundo. Pero ellos decían, sigue pecando nomás, dale nomás, ahí, haz lo que quieras, ¿no? Por eso es que muchas veces ese es un concepto anticristiano. Son conceptos diabólicos. Esto va a ser una señal distintiva del anticristo. Cuando tú escuches esta forma de amar a la gente sin importar lo que hagan, ten mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Y al usar la técnica más moderna actualmente, ¿no?, el condicionamiento inclusive psicológico, la prosperidad económica, la seguridad financiera, la aceptación social, las promesas de paz, el anticristo aferra al mundo como una presa letal y la tiene en sus manos. Así que, como les decía antes de empezar, ¿no?, eso es lo que yo entendía cuando leía acerca del jinete del caballo blanco. Segundo, ¿a quién representa el jinete del caballo rojo? O el bermejo le llaman por ahí. Apocalipsis, un poquito más adelante, capítulo 6, versículo 4, dice lo siguiente. Y salió otro caballo, bermejo, al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Este es más fácil de identificarlo, tal vez. Justo después de esta paz, ¿no es cierto?, que habla, que trae el anticristo, ¿no es cierto?, al mundo, y de las prosperidades falsas, y de esta hermandad y unidad también falsa, el ecumenismo. ¿Han escuchado ese término? Ir a investigarlo. Y de esa religión única, y de esa seguridad, la tolerancia hacia los demás, y todas las demás cosas que dicen. En Apocalipsis 6:4 llega el caballo rojo, ¿no?, que representa ¿a quién, creen? ¿A quién? Le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz. Cuando quitas la paz, se forma la guerra. Representa, el segundo jinete representa la guerra, ¿no es cierto?, lo que estamos viviendo. El anticristo no puede evitar que los hombres luchen entre sí. Él va a traer una relativa paz, pero la guerra va a venir, ¿no es cierto? De hecho, su plan es exactamente lo contrario. Por medio del amor, ¿no es cierto?, por medio de que se viste de luz, después trae, ¿no?, las consecuencias de esto, la guerra. De modo que pisándole los talones a la paz, llega el caballo bermejo, ¿no?, rojo, que representa la guerra. No sé si han escuchado, bueno, eso claro, no, tal vez no sé, sino que simplemente fue por extracción de un poco de historia. ¿Han escuchado del apellido Mussolini? Aquí lo tengo anotado. ¿Sí? ¿Han escuchado? ¿Quién? Un gobernante italiano.
Cuando Mussolini llegó al poder, sacó a Italia de una economía que estaba en las últimas. Con él todo el mundo llevaba dinero en el bolsillo, ¿no es cierto? Entonces empezó sus guerras, un poco hablando de la historia de allá, de ese país, ¿no? Y cuando Hitler, que es un poco más conocido, ¿no es cierto?, llegó al poder, sucedió lo mismo. Si usted investiga un poco. Y siempre pasa igual porque la historia se repite en sí misma. Siempre se nos ha dicho que la única manera de obtener prosperidad es mediante la guerra. Hay una parte, ¿no? Dicen, ¿por qué es lo que está sucediendo allá el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania? Porque siempre se quieren sentir más poderosos que los demás. Ahora dicen que Rusia es una de las potencias mundiales, ¿no es cierto? Que si a ellos les da la gana, en el buen sentido, disculparán el término, hasta se pueden poner de tú a tú con China, Estados Unidos. ¿No es cierto? Y esa es la trampa del anticristo que va a venir. El mundo vive sobre un fundamento bélico. O sea, para ganar y para obtener más prosperidad tienes que matar a la gente. Es lo que está ocurriendo. Esto es lo que va a proporcionar prosperidad económica a las naciones. ¿No es cierto? Y no se dan cuenta de que el día de hoy se invierten miles de millones de dólares en armamento bélico. Y la gente en los países vecinos muriendo de hambre. ¿No se ha puesto a pensar lo absurdo que es lo que se está viviendo en el mundo? Porque hablábamos hace unos 15 días o no sé, 28 días atrás, porque los caminos del hombre son diferentes a los caminos de Dios. Es algo absurdo, así completamente absurdo, de que la gente se gaste millones de dólares en armamento bélico para terminar con la misma humanidad, mientras que en el pueblo de al lado hay niños desnutridos muriendo de hambre sin tener que comer y pudiendo invertir todo ese dinero más bien en ayudas sociales. Pero no, porque se quieren sentir más poderosos, porque supuestamente a través de las guerras ese país trae más prosperidad económica a sus habitantes. O todo lo que los países gastan en el mantenimiento de soldados. ¿O cree que usted creen que los que van allá son patriotas? Y van porque quieren. No, tienen que invertir, tienen que mantener la vida de los soldados, de las familias, ¿cierto? Marineros, pilotos, de todo. Aviones. ¿Cuánto cree que cuesta un avión de guerra? Se ha puesto a pensar. Yo no lo he investigado, pero se ha puesto a pensar. Para darle un dato, no lo sé. Y el anticristo sabe cómo usar esto para sus propósitos. Quien controle la economía del mundo es el que controlará toda la humanidad. Es lógico. Entonces el jinete del caballo rojo representa la guerra, lo que estábamos viviendo, el principio de dolores. El principio de dolores. ¿Le parece algo terrible lo que ha visto en las noticias? ¿Sí le ha conmovido su corazón las imágenes que ve? Cuando salen niños ahí sangrando, sus cabecitas, otros sin brazos, sin piernas. ¿Le conmueve? Eso no es nada para lo que va a suceder. 3. Si es más obvio. El jinete del caballo negro. Continuando más adelante, en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 5 y 6, dice: cuando abrí el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Quién representa el jinete del caballo negro? ¿Qué cree? ¿La justicia? Chévere, eso a mí me gusta porque vamos a tener que ir al... Como les digo, ¿no? Clarito les dije, esto está
sujeto a la interpretación de quien lo predica, pero el Espíritu Santo va a guiar. Inmediatamente después del caballo rojo, que es la guerra, dice en Apocalipsis 6, 5, 6, llega el caballo negro, que representa el hambre, bruna. Todo el mundo sabe que tras de una guerra, ¿qué pasa? Viene hambre en esos países, ¿no es cierto? La guerra crea una dislocación de las cosas. Viene hambre no solamente para los países que están ahí, ya estamos sufriendo, muchos dicen las consecuencias que van a sufrir los países también alrededor de todo el mundo. Las exportaciones se detienen, las importaciones. Hay gente que vivía allá en Rusia, he escuchado por aquí, a breves ratos, de que las florícolas están yendo a la quiebra, porque mandaban sus flores para allá, especialmente al país de Rusia. Y ahora como todo está cerrado, ya no pueden, se van a la quiebra. Viene hambre, viene desesperación económica, pero mientras el país supuestamente se hace más poderoso para solventar las necesidades de su propio pueblo, no les importan los demás y se sienten más poderosos. Entonces no es solamente hambre para el pobre país de Ucrania, en donde va a venir, ¿no? Sino poco a poco la economía de todos se va afectando, ¿verdad? Entonces llega la hambruna, la guerra crea esta ruptura de las cosas, imponiendo largas temporadas, por ejemplo, inclusive en las granjas. Pues, todo lo que te llevas a la boca, la mayoría viene de la tierra, ¿cierto? Las cosechas. ¿Cómo crees que van a vivir después de toda esta temporada aquellas personas que viven allá? El hambre. Perdón. Los hombres que crían sus ganados, los animalitos, dejan de hacerlo, pues, no pueden hacerlo. Quienes producen alimentos no pueden hacerlo. ¿Y eso qué conlleva? ¿No te das cuenta de que es una cadena? Muerte. ¿Qué pasa? Exacto, muerte. ¿Qué pasa también a nivel económico? La leche que llega, por ejemplo, a las haciendas, después de las haciendas pasan a las pasteurizadoras, las fábricas van cerrando porque ya no hay producción de leche. Y como no hay eso, van cerrando, desempleo. Es que no hay poder adquisitivo. No hay poder adquisitivo, es lógico. Y por lo tanto viene la pobreza, la hambruna, el hambre. ¿No es cierto? Las fábricas cierran, dejan de funcionar o funcionan a un ritmo bien lento. Y para recuperarse es complicado. Lo que ocurrió con el COVID, ¿no es cierto? Recién estamos tratando, he escuchado por ahí, dicen, de salir de esto. Y vamos, dice, a paso lento, ¿no? Pronto, ¿qué sucede? Las multitudes empiezan a vivir un éxodo, ¿no? Se desplazan. Estamos viviendo nosotros aquí. ¿Qué sucedió con Venezuela, nuestro país hermano? Ahora ya la mayoría están acá, ¿no? Y hay gente, créame, yo que salgo, inclusive por mi trabajo, a veces a visitar, a recorrer las calles, en cada semáforo hay una persona que pide dinero. Y hacen hasta especie de broma, ¿no? Tú tienes que llevar al menos unos $3 para tu recorrido, porque tienes que dar de 5 en 5, porque cada semáforo hay alguien que te pide dinero. Y eso no es que, eso es triste, porque se ven niños en brazos. Y ahora se me parte el corazón porque yo ya tengo mi hija. Y veo gente guambrita que tiene niños también tal posiblemente de la edad de mi hija, que están en la lluvia y que pasan con sus ojos llorosos porque alguien les dé algo de comer, con animales. Y paso de un semáforo a otro y ya está el otro que me limpia el vidrio unas 5 veces al día. Aunque está limpio, me lo vuelve a limpiar. Y eso es lo que trae esto. Multitudes desplazadas de todo el mundo empiezan a pasar por hambre, desolación, frío, ¿no es cierto? Y tenemos una hambruna. Y la guerra es la causa principal de la hambruna. Y eso representa a este jinete. Lo que estamos viviendo son principios de dolores, últimos tiempos, ¿no? Pero lo que se va a venir es más tenaz. O sea, no estamos viviendo, como se decir, y a las personas que han tenido ya la oportunidad de dar a luz, ¿no? ¿Qué es más feo, los principios de dolores o el dar a luz en el momento? O sea, ¿qué dolor es más fuerte? Dar a luz, creo, ¿no? Aunque dicen, chuta, los principios de dolor también es feo, pero ya dar a luz, ahí es lo duro. Entonces estamos viviendo eso. El jinete del caballo amarillo.
Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo. Aquí si de vuelta ese ya es más explícito, ¿no? Y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía, wow, ¿no? Te naces. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. El cuarto caballo del Apocalipsis se llama muerte, o representa ahí claramente la muerte. La parte más espantosa, y que se lee aquí, dice que el infierno cabalgaba atrás de él. Y es que es así, ¿no? Cuando tú regresas a ver, justamente por eso es horroroso eso. Y como les decía, no sé si se les parte el corazón, pero cuando ven esas imágenes o cuando ven gente, dicen, ¿y eso te parece horrible? Eso no es nada comparado a lo que es el Hades realmente. Y eso no es cuestión de meter miedo en este momento, ¿no? Decir, mira lo que va a suceder en el infierno, porque el infierno es real. No es que el infierno lo vivimos aquí, muchos dicen, el infierno lo vivimos, sí, o sea, parte puede ser, por las consecuencias de nuestros actos. Pero realmente el infierno existe, creas o no creas, ¿no? Ahora bien, si crees en Jesucristo, debes creer en Dios y creer en lo que Él dijo. Y Él mencionó que existía el infierno. ¿Cómo será el infierno? Si lo que estamos viviendo muchas veces ya decimos, esto es el infierno. ¿No es cierto? Eso es lo más espantoso, que atrás de este caballo, dice, venía el Hades, el infierno cabalgaba atrás de este caballo, provocando inclusive en ese momento guerras bacteriológicas, catástrofes naturales, si ustedes leen, ¿no? Pestilencias, pandemias, hambrunas. Entonces yo no veo un motivo bueno en el buen sentido, ¿no? Que digamos en este momento, vamos, anímense, mundo, estamos bien. Yo cuando salía de mi anterior trabajo, antes de salir hablaba con el jefe de recursos humanos, y él sabía, ¿no?, que yo creía en Dios, que me gustaba predicar la palabra. Me hacía esta pregunta, me dice, Jorge, dice, antes de salir, te hago una consulta, dice, ¿tú crees que las cosas van a mejorar? Y dije, y a mí me gustaría decirle que sí. Pero según mi experiencia y lo que yo he escuchado, esto no va a mejorar en la situación en que estamos. Lo importante, le decía, es que nosotros tenemos una promesa, los que creemos en Dios, de que a pesar de todo lo que va a suceder alrededor de nosotros tenemos una confianza en Él, de que todas las cosas nos van a servir y nosotros vamos a salir victoriosos, porque así lo promete en su palabra. Y a pesar de estar viviendo cosas alrededor de nosotros, a nosotros no nos va a tocar. Pero esa es nuestra confianza, en saber de que hemos creído en Él. Y me gustaría que los demás, porque me han tocado ya, solamente hablando de esta pequeña pandemia, ¿usted ha conocido gente que se ha ido por culpa de la pandemia de este mundo? Gracias a Dios, posiblemente no ha sido gente tal vez de nuestro círculo íntimo, por decirlo así, o familiar. Posiblemente, no lo sé. Pero a mí se me ha ido ya. O sea, gente que ha sido, aunque sea que vamos a decir, primos en segundo lugar, se han ido. Amigos, conocidos, compañeros de universidad se han ido. Pero gracias a Dios no ha tocado a mi círculo más íntimo. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque por lo menos algo intentamos hacer nosotros. De decirle, Señor, ten misericordia, y hemos orado. No digo que los otros tal vez no hayan orado, o que tal vez hayan estado en pecado, no estoy diciendo eso. Pero no ha sido misericordioso el Señor con nosotros, con usted. ¿No ha sido bueno? ¿No se ha puesto a pensar que gracias a Dios somos ecuatorianos y no nacimos en Ucrania en estos tiempos? ¿No se ha puesto a pensar eso? ¿No se ha puesto a pensar de que por más endeudados, por más cosas que sucedan a nuestro alrededor, como hablábamos recién, ¿no?, en el buen sentido, tal vez nos chocan el carro, por ahí me pasé inclusive un rojo, ya me multaron, lo que sea, ¿no? O por más que muchas veces el enemigo viene a poner, y yo lo voy a decir abiertamente, en nuestra cabeza, ¿no? O sea, ¿qué alabas a Dios si te das cuenta de que, mira, o sea, tu salud se ha quebrantado, a tu esposa le pasó esto, tu bebé no estaba aumentando de peso, y sigues creyendo en Dios? Por más cosas que sucedan, yo veo que el Señor ha sido demasiadamente bueno con nosotros.
Por eso hay miles de razones para adorarle. Y hay miles de razones para decirle, sigo confiando en ti. No voy a cesar mi alabanza. Y posiblemente estemos cansados de algunas batallas que hemos librado, pero hemos salido victoriosos. Pero ese es nuestro ánimo. A diferencia del... Pero allá afuera no puedo decir, anímate mundo, estamos súper bien, tranquilos, todo va a pasar. Porque allá afuera es tenaz. Mientras oigamos cómo estos caballos muerden sus frenos y veamos cómo de sus lomos saltan estos jinetes a seguir haciendo lo que tienen que hacer aquí en la tierra, no se puede decir que todo irá bien. Lo único que podemos decir es que necesitamos seguir confiando como la palabra de Dios mismo lo dice. No ceses la oración en todo tiempo. No dejes de confiar en el Señor, que es tu Dios, porque Él ha sido demasiadamente bueno con nosotros. Y a veces nos quebrantamos, y hay que ser sinceros, por cuestiones que posiblemente no sean el fin del mundo, pero nos duele. Decimos, ¿por qué, Señor? Ya estamos hartos de esta situación. Pero regresa a ver a un lado nada más y date cuenta de que el Señor ha sido sumamente bueno con nosotros. Hoy en día el mundo contiene la respiración ya, hasta en lo natural. O sea, la atmósfera se está acabando, que los polos se están derritiendo. Y este pobre mundo clama por paz, justicia, duradera, pero prosperidad verdadera, la que viene a dar Jesucristo. Respeto para las naciones. Y como le dije, como les contaba, o sea, la paz y la tranquilidad únicamente va a llegar cuando Jesucristo vuelva. Caso contrario, nuestra esperanza es estar firmes en Él para poder salir victoriosos de todo lo que nos suceda. Pero las pruebas, las circunstancias, los momentos difíciles van a llegar. Yo creo que ningún hombre, con esto voy terminando, ningún ser humano, nadie, en sus cabales quiere vivir una guerra. Nadie. Sin embargo, el ser humano quiere las cosas que crean la guerra. ¿No es cierto? Pregunte a alguien, ¿quieres ir al infierno? Directamente que diga, sí, yo sí me voy con Don Satan, séptimo paila pueblo, agarraditos de la mano ahí. Yo creo que nadie quiere ir al infierno, pero escúcheme bien, pero queremos vivir de una manera que al final nos va a terminar llevando allá. Eso sí queremos vivir, o sea, queremos vivir, pero no queremos recibir la consecuencia, ¿no es cierto? Yo creo que nadie quiere ir a la cárcel, pero las personas quieren hacer cosas que les llevan a la cárcel o a la prisión. Por eso hay miles de personas que están en la cárcel. Porque sabiendo de que les puede llevar a la cárcel, cometen actos delincuenciales. Y créeme que no hay ni un solo país en el mundo que desee una guerra. Sin embargo, hacen cosas que al final les conducen a hacer las guerras. Así que el día de hoy, lo que el Señor nos está diciendo es como, no es una palabra de desánimo, yo creo que el día de hoy, no es una palabra de decir, chuta, en vez de salir con fe el día de hoy de la enseñanza, salgo con temor, no, más bien decir, el Señor quiere prevenirnos de todo esto, y si es que hemos estado tambaleando, si es que hemos estado dudando, si es que hemos estado cansados, hay una buena noticia. El Señor dice, yo te sustentaré aún cuando estés en la cueva, te mandaré aún a los propios cuervos para que te alimenten, pero te quiero de nuevo en las filas, te quiero de nuevo parado ahí para que sigamos peleando esa batalla que sabemos que a la final vamos a tener victoria. Los que permanecen en su palabra al final alcanzarán la victoria. También hay un conflicto, y con esto termino, no se sabe, ¿no? Por ahí muchos dicen que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación, otros dicen que no. Otros dicen que el Señor nos va a arrebatar. Esas son cuestiones, pues digo, este libro hay que leerlo demasiado minuciosamente, ¿no?
como lo decía Juan, con lágrimas en los ojos, de rodillas, para tratar de entender. Pero hay una promesa, eso es lo que se rescata, de que con Él saldremos victoriosos de cualquier circunstancia, y nos dice, anímate, que si te mantienes firme, así tengamos que pasar por la gran tribulación, porque para algunos no vamos a pasar la gran tribulación, nosotros estamos seguros de que saldremos al final victoriosos de todo este tipo de cosas. Y todo lo que nos parece horrendo, fatal, ¿no?, terminará siendo victoria para nosotros, y finalmente le veremos al Señor Jesucristo cara a cara, que ese es nuestro principal objetivo como cristianos y como creyentes. Amén. Vamos a ponernos de pie. Para terminar, simplemente vamos a orar, ¿no? Hay un salmo, el 2:10, dice, ahora pues, oh reyes de la tierra, dice, sean prudentes, y voy a cambiar esta porque es lo mismo, reciban la amonestación de parte de Dios, jueces de la tierra, para comprender realmente lo que el Señor nos quiere decir, ¿sí? El día de hoy nosotros somos los encargados, porque si dice, oh reyes, jueces de la tierra, nosotros somos los reyes, ¿no es cierto?, de nuestras familias, de nuestros hogares, de donde estamos. Y el Señor dice, ahora, pues, sean prudentes y reciban la amonestación de parte del Señor. ¿Sí? Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por tu palabra el día de hoy, que ha sido transmitida a nuestros corazones. Una vez más te pedimos a una sola voz, que todo lo que hemos escuchado el día de hoy se haga rema en nuestro corazón. No queremos, Señor, ser oidores de tu palabra. El día de hoy queremos ser hacedores de lo que tú has dicho, Señor. Y aun cuando tú nos haces entender las Escrituras por medio de estos ejemplos, el día de hoy yo te pido, Señor, que nos permitas tener una comunión más íntima contigo, Señor, para poder extraer la revelación de tu presencia, Señor, y te pedimos que nos lleves a tener unos nuevos niveles de comunión contigo, Señor. Todas aquellas cosas, Espíritu de Dios, que te estén molestando, Señor, de nuestro corazón, para poder tener el día de hoy, Señor, una comunión real, más profunda contigo, te pedimos, Señor, sácalas de nuestro corazón. Nos has visto, Señor, aún, Señor, desde el vientre de nuestra madre nos has elegido, porque tú lo has dicho, Señor, nos has elegido para este tiempo, para llevar tu palabra, Señor, para hacer luz. Pero te pedimos que si todavía hay algo en nuestro corazón, Señor, que no permite, Señor, subir un peldaño más, Señor, a tu presencia, Señor, sácalo de nosotros, Señor, para poder comprender todas las cosas que tú tienes alrededor de nosotros. El día de hoy declaramos que tú eres nuestra roca fuerte, Señor, que tú eres nuestra confianza, que nada ni nada nos podrá separar, Señor, de tu amor, Señor, ni las circunstancias, ni las pruebas, ni lo más profundo, Señor, del infierno, de las cosas que puedan manifestarse, Señor, alrededor de nosotros, ni por más cosas que sucedan alrededor de nosotros, harán que nuestro corazón cambie de parecer con respecto a ti, Señor. Tú eres nuestra roca, nuestra fortaleza, en quien confiamos. Te agradecemos el día de hoy, abrimos nuestra boca para agradecerte, porque realmente, Señor, dándonos cuenta de lo que está ocurriendo alrededor de nosotros, Señor, sea como nación, sea como familia, sea como pueblo, sea como ciudad, Señor, nos damos cuenta y reconocemos la misericordia que has tenido con cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, porque has sido demasiadamente bueno, Señor, porque no nos has pagado conforme a lo que nosotros hemos hecho, Señor, sino más bien nos has demostrado tus bendiciones y tu favor, Señor. ¿Cómo no agradecerte, Señor, y cómo no amarte si has sido demasiadamente bueno con nosotros, con nuestras familias, Señor? Has enviado, Señor, ángeles alrededor de nosotros para protegernos, Señor, de toda enfermedad, de toda maldad, de toda circunstancia.
Y nos has traído, Señor, el día de hoy a este lugar, Señor, para seguir buscándote, para seguir amándote, Señor, y para que tu palabra se siembre en cada uno de nuestros corazones. Te pedimos que te sigas revelando durante esta semana, Señor, a nuestro ser. Y te pedimos que nos bendigas de una manera sobrenatural. Se viene la mejor semana de nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos el próximo domingo. Solamente nos quedamos en un corto tiempo más por el tiempo de las ofrendas. Que el Señor les bendiga. Bueno, qué tremenda palabra en este día. Pues con todo lo que hemos aprendido el día de hoy, se me venía a mi corazón Salmos 27 y que quiero ponerlos también a ustedes para que escuchemos esta parte de la palabra. En Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizar? Y yendo más adelante dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, y que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Amén. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas en Jehová. Entonces es una palabra más bien de esperanza, de que cualquier cosa que suceda en el mundo, nosotros en la confianza en el Señor vamos a tener la victoria siempre, porque cuando estemos con el Señor, Él nos va a dar siempre, Él va a ser nuestro refugio, nuestra victoria, y vamos a hacer esa sal que Él demanda de nosotros en medio de la oscuridad. Vamos a hacer esa luz en medio de la oscuridad, y es ahí donde el Señor nos necesita, porque dice: cuanto más necesidad del mundo, pues un hijo de Dios se levanta para tomar a esas personas que están ya prácticamente queriendo perderse, para regresarlas al reino de los cielos. Amén. Y aún en medio de la muerte serán salvos. Amén. Entonces qué importante es conocer eso. Entonces no es para atemorizarnos, sino para decirnos a nosotros realmente que tenemos una asignación grande y gigante como hijos de Dios, con el recorrido que tenemos. No solamente estar pensando en nosotros, sino también estar pensando en los que están a nuestro alrededor, que necesitan de nosotros, y decir: ok, Dios tiene mucha misericordia, Dios tiene misericordia del pueblo, y nosotros como parte del cuerpo de Cristo decir: vamos a evangelizar y a dar esa palabra de Cristo Jesús. Amén. Esa palabra de esperanza, de que sí, el mundo está mal, el mundo está con esos dolores de parto, pero hay algo que el Señor nos dice aquí: ¿de quién he de atemorizarme? Creamos en su palabra, alabémoslo por lo que Él es, y así vamos a obtener lo que Él nos va a dar, lo que Él nos va a dar en medio de estos tiempos, y vamos a hacer la diferencia. Eso es lo más importante. Amén. 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 Y bueno, vamos para terminar el tiempo de las ofrendas. Tomen sus ofrendas en sus manos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor. Padre, bendecimos estos diezmos, estas ofrendas, bendecimos tu palabra en este día, Señor. Padre, declaramos, Señor, que tú vas a poner en nuestras manos todo lo que necesitemos, Señor, porque todo lo que toca nuestras manos va a prosperar. Declaramos, Señor, sabiduría en nuestra vida, Señor. Declaramos, Señor, que tú nos das es lo precioso que es la sabiduría en nuestras vidas, Señor, la sabiduría que nos lleva, Señor, a dar la riqueza, Señor. Padre, declaramos que en nuestro corazón no hay, Señor, esa avaricia, Señor. Declaramos que en nuestro corazón hay solidaridad, y declaramos, Señor, que lo que nosotros ponemos en el alfolí va y crece al 100%, Señor. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Y para terminar, solo una palabrita nada más, ¿sí? Que se me vino nuevamente acá al corazón y que quisiera que la tomemos muy en cuenta. Muchos de nosotros le pedimos al Señor la provisión, y Él nos dice: ok, yo sí te voy a dar la provisión que necesitas, pero para eso necesitas pedir algo que es un tesoro, y es la sabiduría. Es la sabiduría y la inteligencia para crear la riqueza. Y parte de la sabiduría de Dios es diezmar y ofrendar, porque Él te dice: donde está tu tesoro está tu corazón. ¿Qué estás haciendo con lo que el Señor te está dando?
Estás dando para los demás, estás apoyando al reino de los cielos, estás apoyando a la iglesia, al lugar donde te congregas. ¿Estás realmente haciendo la diferencia? Esa es la parte que dice, la sabiduría es esa, el dar para poder recibir. Tú siembras papas y cosechas papas. Tú siembras zanahorias y recibes zanahorias. Tú siembras el dinero en el lugar donde es tu tierra, donde es la tierra fértil, y vas a recibir la recompensa de parte del Señor, que es el dinero. Pero el dinero, ¿qué significa? Darlo con amor, darlo sin esperar nada a cambio. Amén. Eso, y los esperamos el próximo domingo. Muchísimas gracias. Amén.